Hola, soy el doctor Juan Cardoso Oliver. Voy a hablar de la clase de accidente cerebrovascular. La vamos a dividir en dos partes, hemorrágico e isquémico. Vamos con la primera parte, el ataque cerebral. Como podemos ver en el gráfico, puede ser por una hemorragia, que es la imagen de la izquierda, o puede ser isquémico. Las diferencias son es que en el isquémico se obstruye un vaso y se infarta el tejido, y en el hemorrágico se produce un sangrado. El ataque cerebral o ACV es un déficit neurológico súbito, habitualmente focal, causado por disturbios en la circulación sanguínea cerebral. Definimos como AIT al déficit neurológico focal que se resuelve en menos de una hora, habitualmente en menos de 15 minutos, sin lesión objetivable en la resonancia magnética. El ataque cerebral hemorrágico es el que primero nos va a ocupar. La hemorragia intracraneana no traumática es la segunda causa de muerte después del infarto de muerte súbita después del infarto agudo de miocardio. El sangrado puede ocurrir en el encéfalo, denominándose hemorragia intraparenquimatosa, o puede ser en el espacio subaracnoide, lo que conocemos como hemorragia subaracnoidea, que son los distintos subtipos de este tipo de patología. Las hemorragias se presentan en edades un poco más tempranas que las isquemias. El 60% cursa con deterioro sensorio. Suele haber cefalea, náuseas y vómitos en más de la mitad de los casos. En el transcurso de las primeras 24 horas, una mitad de los pacientes evoluciona con un deterioro neurológico. Más o menos un 60% de estos casos son secundarios a hipertensión arterial no controlada. Un 90% de las hemorragias subaracnoideas son secundarias a aneurismas. La cocaína y las anfetaminas desempeñan un papel cada vez más importante en pacientes menores de 50 años. ¿Qué vamos a hacer con un paciente que tenemos sospecha de que pueda tener un ACV hemorrágico? Lo fundamental y lo primero que tenemos que hacer es asegurar la vía aérea, la respiración y la circulación. Es importantísimo que tengamos esto bien aceitado para después poder pasar a lo siguiente. Cuando el paciente está consciente, se puede realizar una anamnesis y preguntarle al paciente acerca de cómo fue sufriendo los síntomas, cómo se fue desencadenando, antecedentes y todo lo que hacemos por una historia clínica habitual. Hay que hacer auscultación cardíaca y carotidias fundamentales. En algunos casos pueden llegar a escuchar un soplo en algunas arterias craneales, y la orbitaria, si bien está escrita en libros de semiología, yo nunca lo pude lograr. Pares craneanos, es importante revisar bien los pares craneanos. A veces un pequeño síntoma de una pequeña desviación en algún par craneano puede ser indicativo de que algo está pasando. No hay que pasar por alto en el examen físico esto. En cuanto al foco motor, eso es lo más evidente. Si el paciente tiene hemiparesia, va a ser mucho más sencillo de ver a veces que un par craneano parcialmente afectado. La sensibilidad es importante, hay que evaluar la sensibilidad del paciente, los reflejos osteotendinosos, por supuesto. Buscar signos de liberación piramidal, este es un dato que nos puede aportar mucho también. Y por último, signos meningios que van a estar presentes en casi todas las subaracnoideas. Como les decía antes, vamos a empezar con la subaracnoidea. Hay una escala que, como bien ven ahí en la diapositiva, es la escala de Hunt y Hess. Nosotros la usamos para medir severidad. Así podemos ver que el grado 1, el paciente tiene una escala de Glasgow, eso es la SGS, escala de coma de Glasgow. De 15 tiene cefalea y leves signos meningios. Esto nos tiene que hacer sospechar que hay una subaracnoidea, si no lo sabemos ya por tomografía. En el grado 2, el Glasgow puede ir de 13 a 14, hay cefalea, signos meningios más intensos y suele haber alguna alteración del par craneal. Ya en el grado 3 el Glasgow baja bastante, entre un 9 y un 12, el paciente tiene una ligera obnubilación, un deterioro del sensorio, y hay algunos signos focales, que suelen ser leves o moderados, no tanto signos intensos. El grado 4, la escala de coma de Glasgow es de un 8 y el paciente está en estupor o coma y los signos focales suelen ser muy marcados y evidentes. Y el grado 5 es una patología muy grave, con un Glasgow menor a 8, un coma profundo, y el paciente suele estar en muy mal estado general o, como dice en la diapositiva, moribundo. Esa es una traducción. Evaluación y diagnóstico. El método de elección para diagnosticar la subaracnoidea sigue siendo la tomografía de encéfalo sin contraste. Es un estudio de alta sensibilidad y especificidad para hemorragias tanto intraparenquimatosas como para subaracnoideas. En el gráfico de acá abajo nosotros podemos ver los distintos grados de la hemorragia subaracnoidea. Para esto se usa en radiología algo que se llama escala de Fisher, que está puesta ahí al costado del
la foto de la tomografía en la diapositiva. El grado 1 es sin evidencia de sangrado en cisternas ni ventrículos, puede ser algo muy leve, como ven ahí. En el grado 2 solemos ver ya algún tipo de sangrado, acá con una capa menor de 1 milímetro, ahí lo pueden ver donde yo estoy poniendo el cursor. El grado 3 es un coágulo grueso cisternal, mayor de 1 milímetro en cisternas y medido verticalmente. Acá lo podemos ver como se mete en todos los surcos y cisuras, y si se fijan bien parecería que hubiera un poquito ahí de volcado ventricular. El grado 4 es un hematoma parenquimatoso, hemorragia intraventricular, más sangrado difuso, como podemos ver en esta diapositiva donde yo tengo el cursor, y ahí ven todo lo blanco, como la sangre invade los ventrículos, se desvía la línea media y llega incluso acá abajo al cuarto ventrículo. Esta es otra imagen, acá podemos ver otra tomografía donde, ahí acerco el cursor, ahí hay una imagen bien hiperdensa, en cisuras. Acá en esta se ve mucho mejor porque la imagen es mucho más hiperdensa, mucho más marcada. Y esta última imagen es una resonancia. Nosotros hablamos que la imagen de elección era la tomografía y es así, pero la resonancia también es muy sensible para las subaracnoideas. Y en esta imagen donde está la flechita es donde vemos bien la subaracnoidea en una secuencia FLAIR de resonancia, que es la que es más parecida a la tomografía. ¿Qué hacemos nosotros en caso de una hemorragia subaracnoidea ya diagnosticada? Vía aérea, ventilación, circulación, eso es del inglés, Air, Breath and Circulation. Consulta precoz con neurocirugía. En los casos seleccionados se puede requerir una ventriculostomía, que eso es hacer una perforación en el cráneo y poner un catéter, ya sea para evacuar líquido cefalorraquídeo y evaluar hipertensión, o para tratar la misma. La profilaxis anticonvulsiva perioperatoria, si es que hay que operar a estos pacientes, es aceptable, se hace durante 7 días, pero no hay ninguna evidencia científica que lo avale. Lo hacemos mucho en forma empírica, pero la verdad es que no hay trabajos que justifiquen esta práctica, pero se suele hacer ampliamente. La difenilidantoína o la fenitoína se asocia a un peor pronóstico y ya no se recomienda su uso. En un principio se usaba en todos, pero se vio que los pacientes que les damos profilaxis con esta medicación suelen tener peor pronóstico que los otros. Por lo tanto, no la estamos usando más. Estamos usando por ahí el levetiracetam, que es una medicación un poco más noble. No se recomienda el uso de DAEs, que son drogas antiepilépticas, en forma prolongada, ya que no ha demostrado tener ningún valor e incluso puede ser perjudicial dependiendo del fármaco que se utilice. El uso de nimodipina, 60 miligramos cada 4 horas, mejora el pronóstico. Esto se usa para el vasoespasmo, tanto para prevenirlo como para tratarlo. Si el sensor del paciente no permite que se administre esta medicación por boca, se debe colocar una sonda nasoenteral y pasarla por sonda. Pero esta medicación es la única que sirve para prevenir y tratar el vasoespasmo, que es muy común cuando hay un sangrado en las subaracnoides, que eso cierre las arterias y produzca más daño que la hemorragia misma. La injuria miocárdica es común, aproximadamente un tercio de los pacientes tienen troponina T elevada y disfunción miocárdica en el ecocardiograma. Suele resolverse en varias semanas, pero puede llegar a causar inestabilidad hemodinámica y edema pulmonar, con lo cual estos pacientes tienen que estar obviamente en una terapia intensiva y monitoreados. ¿Qué es el hematoma intraparenquimatoso? Que es la segunda parte de esta clase. Los hematomas intraparenquimatosos no traumáticos, siempre estamos hablando de no traumático, son calificados como primarios cuando no se detectan causas aparentes. Los principales factores de riesgo son la hipertensión arterial y la angiopatía amiloide. Las principales causas de los hematomas intraparenquimatosos secundarios son las malformaciones arteriovenosas, las fístulas arteriovenosas durales, aneurismas cerebrales, cavernomas, tumores primarios y metástasis, transformación hemorrágica de ACV isquémico y las diátesis hemorrágicas, si bien es bastante más raro que generen hematomas intraparenquimatosos espontáneos. Los pacientes con un hematoma intraparenquimatoso tienen altísimo riesgo de deterioro neurológico, sobre todo en las primeras horas, y hay que monitorearlos siempre en una unidad de terapia intensiva. No son pacientes que pueden ir a una sala general. Y los pacientes que tienen un Glasgow menor a 9 tienen que ser intubados y ventilados para proteger la vía aérea. Cuando no lo hacemos, corremos alto riesgo de que se produzcan neumonías aspirativas que empeoran obviamente el cuadro. Un número significativo de estos pacientes se presentan con hipertensión arterial al ingreso. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con la reducción de la presión, que debe ser cautelosa y con medicación intravenosa únicamente. No usamos antihipertensivos orales en estos casos,
porque ustedes saben que hay algo que es la autorregulación, que permite que las arterias del cerebro tengan una presión más alta que la circulación sistémica si es necesario. Cuando nosotros le bajamos la presión con medicaciones no titulables o por vía oral, podemos comprometer la perfusión cerebral. El monitoreo de la presión intracraneal se recomienda en todos los pacientes que tengan un Glasgow menor a 9, evidencia de hernia transtentorial, sangrado intraventricular o hidrocefalia. ¿Por qué el sangrado intraventricular? Porque puede obstruir la salida de los ventrículos y elevar la presión y hacer una hidrocefalia aguda, que es un evento muy peligroso. Acá en esta imagen podemos ver es una tomografía de encéfalo sin contraste. En la imagen de la izquierda vemos un hematoma profundo, talámico. Al igual que en la de la derecha, son dos hematomas bien profundos, y estos son los típicos hematomas que vemos en casos de hipertensión arterial, ¿sí? Hematomas profundos y de un tamaño no grande, tamaño moderado a pequeño. Estos son moderados. Acá, en estas imágenes, vamos a poder ver dos cosas. La primera de acá, de la izquierda, es una tomografía de encéfalo sin contraste nuevamente. La tomografía nos permite ver muy bien los hematomas. Fíjense que eso hiperdenso que se ve en la imagen, voy a tratar de buscar el cursor a ver si me deja, ahí está, mostrarlo. Acá, ahí, en esta otra también. Si nos fijamos, sigue acá abajo también, y acá arriba no llega el hematoma, pero podemos ver una dilatación extensa de los ventrículos, lo que constituye una hidrocefalia, que es lo que hablábamos en la diapositiva anterior. Los hematomas de fosa posterior son los más peligrosos porque la fosa posterior tiene poco espacio y genera muchísimo daño. A la derecha tenemos una resonancia. Habíamos hablado que siempre la tomografía es el método de elección, pero la resonancia también es bastante sensible. El corte de arriba es una secuencia T1, es uno de los más anatómicos, y donde vemos el hematoma, a diferencia de la tomografía, en este se ve hipointenso, ¿sí? La secuencia de abajo es una secuencia T2, que es muy sensible para ver sangre también, y ahí el hematoma lo vemos de color negro, bien hipointenso. Lo que ven clarito es el líquido cefalorraquídeo, que en esta secuencia es bien hiperintenso. Un par de palabras acerca de la trombosis venosa central. La trombosis venosa central representa un porcentaje ínfimo, un 0,5, un 1% de los casos de enfermedad vascular cerebral. Hay que tenerla en cuenta porque muchas veces es infradiagnosticada, los síntomas son más vagos, no hay un síntoma de foco claro, suele haber cefalea, los déficits focales no respetan territorio, entonces a veces nos hace confundir con simulación o con histeria. Las crisis convulsivas suelen ser frecuentes y pueden estar entre las manifestaciones al inicio de la enfermedad. Y el diagnóstico neuroradiológico más específico y el más útil para nosotros es la angioresonancia magnética. Cuando uno hace una venografía por tomografía computarizada, puede ser una alternativa, pero no tiene la misma sensibilidad. Recuerden que la tomografía en donde hay hueso pierde un poquito de definición. Y ahí abajo en las imágenes podemos ver, en la primera, en la A, se ve justo donde está la flechita, una imagen hiperintensa en una resonancia, en una secuencia FLAIR que es compatible con un infarto. Cuando nosotros hacemos la venografía, que es la secuencia de al lado, ustedes van a ver en las flechitas, si lo comparan, porque nuestro cuerpo es bastante simétrico, van a ver que del lado donde no están las flechas se ven los senos y cómo se tiñen todos. Y del lado izquierdo de la imagen, donde están las flechitas, vamos a ver que ahí hay una falta de relleno de los senos. Ahí es donde está el trombo ubicado, ¿sí? Del otro lado, esta es imagen de otro paciente, la última, la que está separada, podemos ver que tenemos el seno longitudinal superior, los senos acá atrás, y uno de los dos está completamente bloqueado, ¿sí? Eso es un trombo también. El tratamiento es la anticoagulación, a pesar de que pueda haber un sangrado, los infartamientos venosos pueden cursar con sangradito perinfarto, el tratamiento siempre es la anticoagulación, la mortalidad es acerca de un 10%, dependiendo del paciente y sus comorbilidades, y la recurrencia es baja, generalmente menos del 5%. A pesar de la terapia anticoagulante, ¿no? Pero es rara la recurrencia y cuando tenemos recurrencia hay que buscar algún factor de riesgo. Bueno, acá terminamos con la parte de ácido hemorrágico y ahora en un rato estará la parte de ácido isquémico, es un poquito más extensa y compleja.